Sí, perfecto, no sé qué problemas tuvimos. Bueno, donde nos habíamos quedado. Bueno, estamos hablando de los casos sospechosos de dengue. Si ustedes cumplen con todos estos criterios en un paciente, hay que tener alta sospecha de dengue. No se les olvide que existen signos o síntomas de alarma. Estos signos o síntomas de alarma van a depender de la situación clínica de cada paciente. Algunos pacientes pueden llegar a presentar todos los signos o síntomas de alarma y algunos pacientes no van a presentar más que uno o solo dos síntomas o signos de alarma. El dolor abdominal intenso y sostenido se asocia especialmente por la acumulación de líquido en el tercer espacio y especialmente también por el hecho de que puede existir una hepatomegalia. Esto nos puede condicionar a que exista, si existe una hepatomegalia, una alteración inflamatoria de los hepatocitos, a que tengamos pacientes con vómitos persistentes. También el hecho de que el paciente presente una alteración del estado de la conciencia o de la orientación nos puede indicar de que el paciente podría estar en un estado de choque y presentar una encefalopatía secundaria a alteraciones metabólicas. Si existe también a través de exámenes de laboratorio aumento del hematócrito con plaquetopenia, aunque la plaquetopenia según algunos textos no es tomada como un signo de alarma, en algunos textos también sí es tomada como signo de alarma. Por ejemplo, plaquetas abajo de 50,000 por milímetro cúbico sí son considerados signos de alarma, especialmente por el hecho de que el paciente puede estar a una predisposición de sangrado de mucosas o con la presencia de fuga capilar y acumulación de líquidos en el tercer espacio. Ok, como pueden ustedes observar, puede existir en la imagen de arriba, estas son unas imágenes extraídas del New England. Tenemos pacientes donde se van a observar rash. Este rash, como es conocido en algunos textos de semiología como un rash en forma de mar rojo con islas blancas. Ustedes van a observar que existen áreas donde ahí va a haber hipocromía en comparación con otras áreas. Esto se va a dar como efecto de la fuga capilar y de la respuesta inflamatoria adaptativa que está presentando el cuerpo. Pacientes como en la imagen de la región inferior izquierda con equimosis bastantes grandes. Por ejemplo, el paciente que está en la región superior derecha, ustedes han observado que se le hizo una venopunción, probablemente para extraer muestras de laboratorio o para colocación de algún catéter para fluidoterapia, pero el paciente presentó de manera bastante rápida una equimosis. Eso quiere decir que hay una fuga capilar bastante presente. Y en la parte inferior derecha, ustedes van a observar el famoso signo clínico de rash, lo que les mencionaba, un rash en forma de mar rojo con islas blancas. Ustedes van a observar que en la parte del tercio medio, en la región central, van a observar esas áreas en comparación con todo lo de alrededor, áreas hipocrómicas o blancas, en los cuales nos va a llamar el efecto de un exantema de origen de dengue. Ahora bien, hablar de dengue es bastante bonito por el hecho de que existen tres fases. Tenemos esta imagen publicada en el año de 1980. Imagínense, desde 1980 se conoce esto y todavía se sigue utilizando. Hay tres fases en el dengue. Y esto lo vamos a ir mencionando desde ya porque tenemos que ir hablando de la fisiopatología, de cómo se da la trombocitopenia, los factores de coagulación alterados, cómo se da la fuga capilar. Según el día de enfermedad, así vamos a tener las fases de la enfermedad también, hablando en manifestaciones clínicas. Por ejemplo, ustedes van a observar que se hablan de cinco criterios, cinco momentos de la fase de la enfermedad de manera simultánea. Tenemos los días de la enfermedad, tenemos temperatura, los eventos clínicos, los cambios de laboratorio y la serología y cómo se dan los cambios de virología. Se considera que la fiebre por dengue va a ser una fiebre bimodal, que va a tener probablemente dos picos febriles. El primer pico febril va a ser alta, con temperaturas hasta de 40 grados, 41 grados. Algunos textos mencionan que el dengue es la famosa fiebre rompehuesos o la fiebre tiemblacamita, por el hecho, ustedes lo van a escuchar en los hospitales, especialmente con médicos de bastante experiencia, por el hecho de que la persona va a estar temblando en la cama y se escucha el rechinar de la cama por el mismo proceso febril, y la fiebre rompehuesos porque la persona manifiesta una temperatura alta, pero no solo eso, también hay dolor intenso en las articulaciones, en los músculos, las mialgias, las artralgias.
La temperatura, pues, va a ser una temperatura alta en aproximadamente desde el primer día hasta el cuarto día y posteriormente, cuando ya pasa a la segunda fase de la enfermedad, se considera que existe la fase de efervescencia, en la cual se reduce la fiebre de manera notable, pudiendo existir hasta hipotermia. Y aquí es peligroso porque cuando existe eso es porque estamos en la fase crítica, en la fase en la cual podemos llegar a tener problemas bastante mayores, complicaciones como el estado de choque. Eh, Siguiendo en la fase primaria o la fase febril, la de la izquierda es la fase febril, la del centro es la fase crítica y la tercera es la fase de recuperación. Los eventos clínicos potenciales que tenemos cuando nosotros tenemos una fiebre es la deshidratación. Recuerda que si esto se va a dar de manera agresiva, podríamos llegar a tener aumento del hematócrito por la misma deshidratación. Y es en la fase en la cual se considera que existe la viremia. O sea, que en ese momento se está dando la replicación viral, se está dando el efecto de defensa de las interleucinas, aparecen las células natural killer, aparecen los linfocitos T y comienza toda la escalada de complicaciones, digámoslo así, de manera química y también inmunológica. Cuando pasamos esta fase febril, que es el momento en el cual nosotros algunas veces pensamos que es la fase más problemática, pero no es así. La fase más problemática es la que sigue a la fase febril, que es la fase crítica. Mucha gente, y eso hay que tenerlo bien claro y ustedes lo tienen que conocer, que la gente le va a tener más miedo a la fiebre, pero no es a la fiebre a la que hay que tenerle miedo. Mucha gente se alegra cuando ya no tiene fiebre porque dicen, se me quitó la fiebre y ya se me quitó el problema. No es así. Después de la fase febril, aparece la fase crítica. Cuando aparece la fase crítica, que es el periodo en el cual existe la efervescencia, es donde existe las alteraciones multisistémicas, especialmente con daños a órganos blancos, y existe el estado donde va a existir, perdón, existe la redundancia y la cacofonía, existe el estado de choque por la fuga capilar, por el paso de líquido a tercer espacio. En esta fase van a existir cambios de laboratorio. Perdón, en la primera fase el hematócrito se mantiene hasta cierto punto elevado por la deshidratación, pero en la segunda fase, que es la fase crítica, el hematócrito aumenta más. Sí aumentó el hematócrito en la fase febril, sí, por la deshidratación, pero en la fase crítica aumenta más el hematócrito, mucho más a como estaba antes en la fase febril, porque en la fase crítica, por la fuga capilar, por la deshidratación, por la defervescencia, vamos a tener mayor hemoconcentración. Ojo y cuidado, sí puede haber hemoconcentración leve en la fase febril, pero en la fase crítica la hemoconcentración es mayor o peor, digámoslo así. Ya en esta fase febril, la viremia es prácticamente baja o nula. Y en esta fase crítica es donde nosotros esperamos de que aparezcan nuestras inmunoglobulinas a comenzar a defender a nuestro cuerpo. En esta fase crítica hay que tener en cuenta que es la fase en la cual podemos llegar a tener las altas tasas de mortalidad por las complicaciones. Ya vamos a hablar sobre la fase no sé por qué no pasa, ahí está, sobre la fase de recuperación. Pero vamos a seguir con esta laminilla que también lo van a encontrar ustedes en los lineamientos de lo manejo técnico del dengue en nuestro país. Estamos hablando de que hay que clasificar al dengue. Cuando nosotros tenemos un caso sospechoso de dengue, hay que clasificarlo en diferentes 3 tipos de dengue. Si es un dengue sin signos de alarma, si es un dengue con signos de alarma o si es un dengue grave. Por ejemplo, podemos colocar nosotros en nuestro expediente sospecha de dengue con o sin signos de alarma. Si nosotros tenemos una sospecha de dengue grave, se puede colocar así. Eso no es ningún impedimento. Ahora bien, dengue sin signos de alarma son aquellos en los cuales solo vamos a presentar náuseas, vómitos, diarrea, pero una diarrea que no nos va a generar deshidratación, un exantema, todos los signos clínicos que hemos ido hablando. Sí se va a presentar leucopenia y puede haber una prueba de torniquete positiva. Recordando que la prueba de torniquete positiva es aquella en la cual nosotros vamos a tener, según la OMS, más de 20 petequias en una pulgada cuadrada tras realizar una prueba de torniquete. El CDC de Atlanta habla de que si existen 10 petequias en una pulgada cuadrada,
se considera prueba positiva. Nosotros en el país nos basamos más en la prueba de torniquete según criterios de la OMS, pero ustedes también pueden aplicar los criterios que utiliza el CDC Atlanta. Están los dengues con signos de alarma, que estamos hablando ya en lo cual el paciente va a presentar ciertas complicaciones, el dolor abdominal intenso y continuo, como lo hablamos, puede ser por la hepatomegalia, por la cascada inflamatoria intestinal, por la diarrea que está presentando el paciente, los vómitos persistentes, la acumulación de líquidos en tercer espacio, estamos hablando de derrames pleurales, ascitis, cavidad en líquido, perdón, en cavidades peripélvicas, en cavidad pélvica, o puede existir también edema en miembros inferiores. Ojo y cuidado, también el paciente puede presentar una insuficiencia cardíaca si tiene comorbilidades previas, como por ejemplo una cardiopatía dilatada. Puede existir también en su examen físico una hepatomegalia mayor de 2 centímetros y el aumento del hematócrito bastante alto. Por eso es que nosotros tenemos que realizar la famosa regla de 3 para evaluar si el hematócrito está presentando hemoconcentración. Eso lo van a conocer en el hospital el otro año, cuando ya ustedes vayan congeniando lo que es el tratamiento con fisiopatología del dengue. Ya un dengue grave es aquel que se considera en el cual existe un estado de choque, con acumulación de líquidos en tercer espacio, que puede existir también insuficiencias respiratorias y sangrado graves en los cuales el paciente está presentando una epistaxis que le compromete la respiración abundante, vómitos en forma de matemesis o en pozol de café, rectorragias. Y también existen daños a órganos específicos, como por ejemplo en el hígado, cuando tenemos elevación de las transaminasas mayor de 1000 unidades por ml, y también tenemos alteraciones neurológicas, por ejemplo, en el hecho de alteraciones del sensorio, y en el corazón cuando tenemos alteraciones hemodinámicas. Fisiopatológicamente, ¿qué va a suceder con la fuga capilar? En la fisiopatología de la permeabilidad o de la extravasación de líquido, lo que va a suceder es que existe una activación endotelial en la cual vamos a tener vacuolización con hendiduras en las uniones interendoteliales, o sea, se va a abrir un poco el endotelio. Esto nos va a generar necrosis apoptosis endotelial, pero también puede haber una disrupción de la integridad capilar. O sea, se está abriendo como que si fueran puertas. La misma tormenta de citoquinas va a alterar el glucocálix y las uniones estrechas del endotelio. Esto nos va a generar mayor permeabilidad, aumento de la permeabilidad capilar, y esto nos va a dar una fuga capilar. La fuga capilar, recuerde que también se va a generar una alteración de la presión hidrostática, de la presión oncótica, y esto va a generar un desequilibrio condicionándonos a una hipoalbuminemia y una proteinuria, recordando también que tenemos un daño hepático y este mismo daño hepático nos va a dar menor síntesis de proteínas, condicionándonos a una mayor hipoalbuminemia. Si existe fuga capilar, extravasación de líquidos, acumulación de líquidos en tercer espacio y comienza a existir descenso de la presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, recuerden de que se va a generar un daño renal. Recuerden que el riñón depende mucho del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, pero en este caso nosotros tenemos una fuga capilar, quiere decir que hay una alteración de la resistencia vascular periférica. Esto nos va a condicionar a que el riñón se sienta dañado, mejor dicho, se va a presentar un daño y este daño nos va a condicionar a una insuficiencia renal aguda. Si el paciente tiene antecedentes de una nefropatía o una enfermedad renal crónica, a que exista agudización de esta enfermedad. Igual, como lo hemos venido hablando, las 3 fases, no se lo olviden, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Si existe un aumento de la permeabilidad y extravasación de líquidos, o sea, ya tenemos acumulación de líquidos en tercer espacio, ojo y cuidado, esto nos va a condicionar a dengue con características graves y por ende hay que tener mucho cuidado por la tasa de mortalidad que se nos puede disparar. ¿Qué va a suceder en cuanto a la trombocitopenia y las alteraciones de la coagulación? Se considera de que la trombocitopenia se va a dar, son hipótesis bastante respetables y que tienen bastante fuerza. Va a existir por medio de 2 mecanismos, la supresión de la médula ósea por las alteraciones inflamatorias, y cuando existe la supresión de la médula ósea se considera que va a existir una leucopenia. Recuerden, si existe una sospecha de dengue es porque también les va a dar la marca a ustedes de que puede existir una leucopenia, pero también las plaquetas al descender, ojo,
Recuerden, supresión de la médula ósea. También se considera que existe otro mecanismo, reacción autoinmune cruzada, se le llama, por la presencia de anticuerpos con proteínas no estructurales, especialmente la NS1. Recuerden que la NS1 es muy importante como proteína no estructural y se ha visto también que la NS1 se une a la protrombina y esto nos va a generar alteraciones en su funcionabilidad porque disminuye su activación. Ahí ya tenemos una alteración del sistema de coagulación. La NS1 también va a generar mayor secreción de citoquinas y esto nos va a promover a un estado inflamatorio mucho mayor. Ojo, paciente primera vez una prima infección, todo esto probablemente va a ser menor, pero si tenemos una segunda infección, todo esto va a ser peor. Hablando de hemorragias, el virus del dengue pues se considera de que van a tener sus puntos medulares de ataque, células endoteliales, el hígado, los macrófagos y la médula ósea, lo que hemos venido hablando anteriormente. A nivel de endotelial va a suceder la apoptosis con la necrosis de las células del endotelio y esto nos va a generar que existan hendiduras, apertura de la integridad capilar y por ende va a haber fuga capilar. A nivel hepatocito, pues como hemos venido hablando, hay alteraciones por destrucción de las células de Kupffer, los macrófagos del hepatocito. Nos va a dar una necrosis con pérdida de la función, lo cual nos va a generar incremento de los factores de coagulación, alteraciones, desequilibrio, mayor consumo de plaquetas y activación del sistema de fibrinolítico. Ojo y cuidado, las alteraciones hepáticas, cuando nosotros tenemos alteraciones hepáticas bastante marcadas, este paciente se nos va a complicar. Por eso, cuando ustedes tengan un caso sospechoso por dengue, manden transaminasas. Muchos pacientes que presentan dengue no van a tener ictericia. Y cuando ustedes los examinan, pues no tiene ictericia, le duele la región del hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho. No creo que tenga daño hepático. Manden las pruebas de estructuras hepáticas, donde nos evaluamos las pruebas de estructura hepática, en estos casos transaminasas, TGO, TGP, AST, ALT, como se le llaman en algunas literaturas, y si estas aparecen sumamente elevadas o mayor de 1000, cuidado, mayor de 1000, recuerden, dengue grave, según los criterios clínicos que nos ha dado los lineamientos del MinSal. El otro punto importante es la afectación a nivel de macrófagos, que esto nos va a dar la apoptosis, la liberación de citoquinas, los que hemos venido hablando, todas las que ustedes han conocido previamente. Y también vamos a tener a nivel de la médula ósea supresión de la hematopoiesis. Todo esto nos va a dar condicionamiento para trastornos de la coagulación, disfunción endotelial y hemorragias. Entonces, ustedes ya ahora conocen la fisiopatología de cómo el virus del dengue puede dar una hemorragia. Alteraciones neurológicas, muy importante. Se considera que el 70% de los pacientes que presentan alteraciones neurológicas son pacientes con dengue grave. Hay que tener en cuenta de que, perdón, aquí no es alteraciones neurológicas, ahí tuve un error, son alteraciones gastrointestinales. Recordando, el 70% de los pacientes que presentan dengue van a tener alteraciones gastrointestinales. Se va a dar apoptosis y necrosis de los hepatocitos por afectación de las células de Kupffer, aumento de las transaminasas. Recuerden que va a haber inflamación difusa, esto nos va a generar una hepatomegalia. La hepatomegalia con la inflamación, la guerra que se está presentando en el hígado nos va a dar alteraciones del equilibrio de albúmina, generando hipoalbuminemia, generando proteinuria y por ende puede existir más la fuga capilar, acumulación de líquido en el tercer espacio, especialmente ascitis o que este líquido descienda a nivel de la región pélvica. Por eso cuando nosotros tenemos pacientes con signos de alarma, es mandatorio realizar una ultrasonografía abdominal para investigar si existe líquido a nivel perihepático, líquido a nivel perisplénico, si existe líquido a nivel del saco de Douglas o a nivel pélvico. Puede existir también alteraciones gastrointestinales como por ejemplo hematemesis, rectorragia, sangrados en forma de vómitos de pozol de café, enterorragia también. Y las alteraciones neurológicas, estas van a ser menores, el 1 al 5% de los casos los van a presentar. En el año 2007 hubo una publicación de un ensayo neurológico por neurotropismo del dengue. Se consideraba de que este neurotropismo iba a generar una leptomeningitis y una encefalitis. Pero también hay que tener en cuenta que si el paciente presenta un estado de choque por descenso de la tensión arterial media, pues vamos a tener una encefalopatía.
Puede existir también una parálisis hipocalémica. Ojo y cuidado, recuerden que el paciente está presentando vómitos persistentes, puede llegar a presentar también diarrea. Vamos a tener pérdida de electrolitos, especialmente potasio, y esto nos puede llegar a condicionar a una hipernatremia y a una hipocalemia por la misma deshidratación, por la pérdida de líquidos que está presentando el paciente. Entonces, el paciente puede llegar a desencadenar una encefalopatía de origen metabólica por electrolitos. También hay algunos casos reportados de síndrome de Guillain-Barré por dengue. Ojo y cuidado, no se les olvide, pregunten a los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, ¿usted por casualidad le dio dengue? Porque si tenemos un caso con síndrome de Guillain-Barré por dengue, pueden existir ascenso de los casos de síndrome de Guillain-Barré por dengue. También neuritis óptica. Puede presentarse como alteraciones en pacientes complicados. Diagnóstico. El diagnóstico se va a basar a partir de cuando nosotros ya vamos saliendo de la fase crítica, o sea que ya estamos hablando de la fase de recuperación, como ustedes observan en el eslabón de abajo, serología y virología. En la fase de recuperación nosotros vamos a tener un ascenso de la hemoglobina M, que es la primera que se va a presentar, es la primera que se va a producir, y posteriormente vamos a tener aumento de la hemoglobina G, que es la que nos va a dar una respuesta de defensa prolongada. Pero el diagnóstico de la infección primaria y de la infección secundaria se va a basar muchas veces en los niveles de inmunoglobulina. Según el Dynamed, la respuesta de anticuerpos en pacientes nunca expuestos a flavivirus, o sea, nunca han tenido una infección por dengue, ni siquiera han tenido contacto por vacunas, porque ya hay una vacuna que se ha hecho estudios y que tenemos una alta tasa de favorable para protección de pacientes. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Se ha visto de que cuando ustedes vayan a mandar una IgM, mándenlo a partir del sexto día. Muchas veces se preguntan, ¿por qué a partir del sexto día? Porque la IgM es detectable en el 80% de los casos a partir del sexto día. Ya si ustedes lo mandan a partir del 10 día, la tasa de detección aumenta el 90%. Si ustedes lo mandan en la fase febril o en la fase crítica, la tasa de detección de IgM va a ser sumamente baja y vamos a desperdiciar una prueba de laboratorio y no vamos a detectar nada. Y probablemente si estamos ante un paciente con dengue, y si nosotros mandamos una prueba IgM en la fase febril o en la fase crítica, nos sale negativa, nos podemos llegar a confundir en el diagnóstico y decir, pues nos salió negativa, no es dengue, y sí estamos ante un dengue. Después se nos complica y se nos puede morir por dengue. La IgG para antidengue normalmente o de manera general va a ser detectable en niveles bajos a partir de la primera semana, pero conforme van pasando las semanas y se ha visto en estudios científicos que a partir de un mes la IgM va a ser bastante alta. Y puede ser detectable durante toda la vida, pero eso sí, no quiere decir que va a ser mandatorio que a toda fiebre le van a mandar IgG. Primero básense en características clínicas y posteriormente en características de laboratorio. Diagnóstico en infección secundaria, también aquí ya influye la IgG. Mire, doctor, a mí no sé si me dio dengue, pero mi mamá dice que probablemente sí, no sabían en la unidad de salud, no habían pruebas de laboratorio, no me lo hicieron, pero fíjese que todo pintaba para que era dengue. Entonces nosotros sí podríamos dilucidar o en casos graves pensar en mandar una IgG. Idealmente se tendría que mandar en casos graves o en dengue grave, se tendría que mandar una IgG y una IgM para valorar si estamos presentando una infección secundaria o una prima-infección. Se ha visto de que la IgG presenta niveles sumamente altos cuando tenemos una infección secundaria. Recuerden de que ya hubo un dengue anteriormente, entonces la IgG va a estar alta. Ya hay producción de IgG para un serotipo del dengue, pero si estamos ante el otro serotipo, pues ahí nos hace pensar, si la tiene alta es porque ya le dio dengue y ahorita estamos ante otro serotipo. Se puede ver temprana en la fase de la enfermedad. La IgM va a ser baja en la primera, digámoslo así, en la prima infección. Entonces nosotros podemos mandar, la IgG está sumamente alta, la IgM está baja, esto me está pintando que es una infección secundaria. Las pruebas de antígeno es la famosa detección del NS1, o sea, detectamos la proteína no estructural, por eso es muy importante el NS1, pero hay que tener en cuenta que no es tan sensible como el cultivo del virus o la detección de reacción de cadena polimerasa o del ácido nucleico.
no diferencia entre serotipos del dengue, solo nos dice si es dengue, pero no nos dice qué tipo de dengue es. Se puede hacer este estudio a partir del primer día hasta el sexto día de síntomas si el resultado está en un día. Yo lo he utilizado de manera muy frecuente, pero hay que tener en cuenta y explicarle a la familia, mire, puede ser que me salga negativo, pero que el paciente está presentando dengue. Por eso es que nosotros, aparte de mandarle el NS1, tenemos que mandar IgM al sexto día en adelante para confirmar realmente si es dengue. Entonces, un NS1 negativo, IgM positivo, dengue, señores, no se les olvide. Pero también puede existir NS1 positivo. Ah, ok, perfecto, sí puede ser dengue. Pero ojo, un NS1 también puede estar positivo en infecciones por Zika. Entonces, hay que explicarle al paciente, mire, NS1 positivo puede ser por dengue, puede ser por Zika. Por eso también es necesario, es mandatorio que al sexto día se le mande la IgM. O sea, la IgM en nuestro país es fundamental, no se les olvide. Este examen pues, es más difícil que nosotros lo tengamos a la mano por lo carísimo que es el diagnóstico por detección de ácido nucleico o la reacción cuantitativa o cualitativa de cadena de polimerasa de transcriptasa inversa. Ustedes lo han escuchado que se ha hecho bien famoso con el SARS-CoV-2 o COVID. Si nosotros hacemos una reacción de cadena cualitativa, nos va a decir positivo o negativo, es esto. La cuantitativa en nuestro país no se realiza. Es una prueba útil para confirmar el diagnóstico, es la prueba más sensible y específica en las primeras etapas de la infección. Nos identifica el serotipo, para eso se realiza. Otra vez me marcó el tiempo. Necesita ser recolectado de manera temprana de la enfermedad, de 1 a 5 días, y los resultados están en 24 a 48 horas. Si existen falsos positivos es porque hubo contaminación. Ojo y cuidado con eso. Existe la prueba de cuantitativa. Esta nos dice confirmación del diagnóstico. Es sistema de ensayo 1 para el paso de identificación de un ARN viral. Y depende del ensayo, pues podemos detectar los 4 serotipos circulantes. Entonces, para que ustedes tengan idea, esta es una gráfica extraída del New England. Tenemos la viremia. En la viremia, dependiendo de los días, vamos a comenzar de abajo. La viremia podemos detectar la reacción de cadena polimerasa contra transcriptasa inversa, pero también podemos mandar el NS1. Recuerden, la PCR es mandatoria, nos dice hasta el serotipo. El NS1 puede ser engañoso, nos puede salir positivo y puede ser Zika. Entonces, nosotros tenemos que confirmar el diagnóstico con IgM. Si es una prima infección, la IgM se va a disparar a partir del sexto día y la IgG va a ser sumamente baja. Pero si nosotros tenemos una IgG sumamente alta y una IgM que va en manera ascendente, entonces estamos hablando de una infección secundaria. Los diagnósticos diferenciales son muchísimos. Tenemos chikungunya, Zika, VIH, mononucleosis infecciosa, todos los que ustedes observen albinia y todos los que ustedes se le ocurran hasta por diarreas, por parásitos. Por eso es muy importante los exámenes de laboratorio. Nosotros no vamos a hablar del tratamiento, pero es muy importante que conozcan que la base fundamental de utilizar acetaminofén y no AINES es por el hecho de prevenir complicaciones. Utilizar AINES me puede dar complicaciones hepáticas, mayor fuga capilar, complicaciones hemorrágicas. Y recuerden, fase febril, fase crítica y fase de recuperación. El pronóstico va a depender del tipo de dengue que nosotros tengamos. Un dengue sin signos de alarma, tasa muy baja de mortalidad. Si pasa un signo, uno de sin signos de alarma, un con signos de alarma, ojo y cuidado, la tasa de complicaciones mayores y por ende mayor tasa de mortalidad. Y si tenemos un dengue grave, pues tengamos en cuenta de que este paciente se nos puede morir. El riesgo de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, es sumamente baja. Para el año 2000 y 2018 se reportó de que era una tasa de 0.042% hasta 0.061%. En El Salvador no encontré la tasa de mortalidad. En la región del sudeste asiático, este sí es la tasa de mortalidad del Salvador. En la región del sudeste asiático, la tasa de mortalidad llega hasta 1%, pero esto va a depender de brotes y de la localidad donde esté. Hablar también de prevención es hablar sobre vacunas. Ya se tiene una vacuna tetravalente. Hubo una publicación el 21 de noviembre del año 2019 donde se hizo la publicación de parte de un ensayo aleatorizado donde se introdujeron a niños y adolescentes de 4 a 16 años, eso sí, bajo consentimiento informado. Se estudiaron 20.071 pacientes
a los cuales se les aplicó la vacuna. Algunos posteriormente se salieron del estudio por algunas situaciones especiales, pero se vio de que de 19,000 pacientes que recibieron ambas inyecciones, porque se considera que son 2 dosis, hubo una eficacia general con protección y de seguridad del 80%. O sea que sí tenemos ya en proceso una vacuna tetravalente para dengue que está dando buenos resultados que probablemente a futuro nos van a servir para prevenir dengue. No sabemos cuándo va a venir al país, no sabemos si el MINSAL la va a aplicar, no sabemos ni el precio. Solo para terminar, pues ustedes ya conocieron fisiopatología. Recuerden que no íbamos a hablar sobre tratamiento. Eso lo van a conocer ustedes el otro año ya en sus clases de medicina interna. Nosotros solo nos basamos en fisiopatología porque eso es lo único que me pide la universidad. Estos son artículos muy buenos. En el año 2016 la universidad, bueno, ustedes se han dado cuenta que Costa Rica ha tomado un auge bastante grande en medicina y no ha sido este año, sino que ha sido años anteriores. La universidad, perdón, el hospital de San Juan de Dios, perdón, el Hospital San Juan de Dios o el Hospital General de Costa Rica, que tiene una fundación más de 100 años, en 1845 fue fundado, tiene una revista y en el año 2016 publicaron la patogénesis de la enfermedad por virus del dengue, muy buena. Y tenemos otra literatura que es también muy buena, que lo he leído muchas veces para entender muchas cosas y es muy buena, me gusta leerla, que es la dinámica de la respuesta inmune para la infección por virus del dengue, publicada por el Hospital Universitario Dr. Gustavo Lima en Cuba, y también por el Hospital, perdón, por la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, en Cuba. Y tenemos pues los lineamientos técnicos para el abordaje del dengue, donde no se marca mucho de la fisiopatología. Otra literatura que yo tuve a bien compartirles a ustedes, el Dynamed, lastimosamente, como les he mencionado, el Dynamed es pagado, entonces ustedes no van a tener acceso, pero lo voy a descargar para poderles subir la literatura y lo puedan leer. Ok, hemos terminado. Preguntas en este momento, por favor. Doctor, los problemas renales y hepáticos en este caso son reversibles. Cuando muchas veces sí, cuando nosotros tenemos un tratamiento oportuno, sí. Hay que explicarle al paciente que un daño renal agudo va a depender del tiempo de consulta del paciente, va a depender también si no existen morbilidades previas, pero también va a depender si ustedes hacen una buena hidratación. Es muy diferente a tratar un dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, con un dengue grave, es muy diferente los 3 tipos, es muy diferente cada persona, no es lo mismo introducir líquidos o una fluidoterapia a un niño, a un adolescente, a un adulto, a un anciano, pero ustedes pueden tener en cuenta de que el daño hepático y el daño renal puede ser mínimo. Sí puede quedar un daño permanente, no lo vamos a negar, pero va a depender del tratamiento. ¿Otra pregunta? Doctor, en el caso de una transmisión vertical, ¿cuáles serían las posibles consecuencias para el recién nacido? Muy importante, encefalopatías hepáticas. El daño hepático que va a tener un infante va a ser bastante agresivo. Se ha visto en la literatura de que puede existir hasta convulsiones por una encefalitis. O sea, puede ser mortal, puede ser mortal. Las complicaciones son sumamente altas. Recuerden que un niño es nuevo en este mundo, se está enfrentando a una infección viral que puede ser sumamente agresiva. Y lastimosamente, pues si el niño trae complicaciones, si es prematuro, si trae morbilidades, esto nos va a desencadenar mayores complicaciones. ¿Otra pregunta? Tenemos poco tiempo, 2 minutos. ¿No hay pregunta? Bueno, ¿no hay nada más? Ok, perfecto. Por eso no le di o chikungunya, no le di también Zika, porque sabía que con dengue se me iba a ir bastante tiempo, entonces van a quedar reprogramadas para la otra semana. Por favor, estudien, ya les voy a mandar la literatura, ya la voy a tratar de subir al Moodle y les voy a pedir que por favor los que no han subido las presentaciones a la página de YouTube las suban porque las tengo que subir al Moodle. La otra semana, pues ustedes ya saben sobre los exámenes cortos y el día de ayer nos mandaron solo para que quede esto como algo, permítame,